Cristo, la Nueva Jerusalén. Una iglesia de poder, unción, sanidad y milagros. Que es una enseñanza de prevención espiritual para que usted como iglesia, para que usted como hijo de Dios aprenda a cuidar, o mejor dicho, a defender su relación con Dios. Y no solamente a defender su relación con Dios, a defender su fe. No solamente a defender su fe, sino a defender la iglesia donde Dios lo tiene congregado a usted. A cuidar la iglesia donde Dios lo tiene congregado a usted. Hoy quiero enseñar bajo el tema el trigo y la cizaña. Para los que les gusta escribir, el trigo y la cizaña. Vaya primero conmigo a capítulo 3 de Génesis, verso 1 en adelante, donde estaremos buscando a dónde y en quiénes se sembró por primera vez la cizaña, o mejor dicho, en quiénes el enemigo sembró por primera vez la cizaña. Hoy en día encontramos al enemigo sembrando cizaña en el alma, en la mente y en el corazón de muchos cristianos contra otros cristianos. Vemos al enemigo sembrando cizaña en el alma, en la mente y en el corazón de muchos cristianos contra los pastores, contra los líderes, contra los ministros de alabanza. Pero en este caso, amados, en este caso vemos que la primer cizaña sembrada por el enemigo no fue a un cristiano contra otro cristiano, no fue a un cristiano contra un pastor, sino, amados, a los primeros pobladores de la tierra. El enemigo siembra cizaña contra Dios. Es contra Dios. Pero la serpiente, dice la palabra, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho? Suficiente. ¿Con que Dios os ha dicho? Mire, sembrando cizaña en el corazón, la mente de Eva contra Dios. ¿Con que Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del huerto, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué está haciendo? Primero, con que Dios ha dicho, sembrando cizaña. Y luego le dice: no moriréis. ¿Qué está haciendo? Poniéndola en contra de Dios. Nótese esto. Luego llega Adán y Eva hace partícipe a su marido del mismo pecado que ella cometió. O sea, transfirió la cizaña, transfirió el mismo pecado, amados. Y es ahí entonces donde comenzamos a ver el caminar de la cizaña en medio del trigo. Y yo quiero hablar un poco a la iglesia hoy, porque la iglesia debe de ser muy cuidadosa. Muchas veces el enemigo se te puede acercar a sembrarte cizaña, aparentemente no contra Dios, sino aparentemente el enemigo se te acerca a sembrarte cizaña contra el hombre de Dios, contra el siervo de Dios, contra los líderes de la iglesia, contra tu mismo hermano que está sentado a tu lado. Y entonces, por recibir la cizaña, dejas de amar a la persona que está a tu lado. Y cuando dejas de amar a la persona que está a tu lado, estás dejando de amar a Dios. Cuando dejas de amar al siervo de Dios, estás dejando de amar a Dios. Cuando dejas de amar a tu prójimo, estás dejando de amar a Dios. Amados, Dios nos habla sobre la palabra del trigo y la cizaña. Vaya conmigo a Mateo 13:24.
Mateo 13:24, para que hagamos esto. Entonces, veamos que ya vimos de dónde viene este problema del trigo y de la cizaña. En la primera cizaña que se sembró, amados, fue en el corazón de Adán y Eva y fue contra Dios. Y ahí usted y yo debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que estamos permitiendo que se siembre dentro de nosotros? Si somos buenos y somos malos al mismo tiempo, ¿en cuál de las dos cosas vamos a crecer más en nuestra vida? En la que más alimentemos. Si alimentamos nuestro corazón de cosas buenas, de eso vamos a crecer. Pero si lo alimentamos de cosas malas, de eso vamos a crecer entonces. Pero para ello es necesario que como iglesia tengamos un estudio. ¿Qué es realmente el trigo y la cizaña? ¿A qué realmente se refiere Dios? Mateo 13:24, otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Es semejante al hombre que siembra buena simiente en el campo. Déjeme decirle algo. En este caso es Dios depositando en el campo buena simiente. ¿Quién es la buena simiente en ese campo? Es el hombre y la mujer, es el ser humano. Usted y yo somos esa buena simiente. Y óigame, y no dice es el hombre que siembra simiente, dice que siembra buena simiente en su campo. Entonces nosotros somos buena simiente. ¿Y por qué podemos catalogarnos como buena simiente? Amados, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios nos pone en este mundo, somos buena simiente. El problema, ¿por qué de repente no somos buenos? ¿Por qué de repente somos malos? Por eso vamos a ir estudiando qué es lo que el enemigo hace en la buena simiente. Mateo 13:25, mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió en hierba e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿No sembraste buena simiente? ¿Acaso no hiciste al hombre y a la mujer a imagen y semejanza tuya? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: el hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él les dijo: no. En su Biblia dice: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? En la versión que yo tengo aquí dice: ¿quieres pues que vayamos y la cojamos? Y él les dijo: no, porque arrancando la cizaña, vean, no sea que arranquéis con ella también el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, como quien dice, hasta que yo venga. Y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: coged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, mas luego recoged el trigo en mi alfolí. Amados, vamos a buscar de repente qué diferencia existe entre estos dos granos, entre el grano del trigo y el grano de la cizaña. Nótese esto. El padre le dice: no la arranquen. No arranquen la cizaña, porque ven, o sea que arrancando la cizaña también se arranque el trigo. Se lo voy a pintar en una forma ya física. ¿Me lo entienden en lo espiritual? Solo es un ejemplo que voy a dar. Tengo una pareja de esposos aquí. Yo declaro que son trigo. Pero en el ejemplo que voy a poner, quiero que usted me lo agarre en el espíritu. El hermano Abraham es
trigo. Y en el ejemplo que estoy poniendo, su esposa es cizaña, solo es un ejemplo. Y entonces la cizaña está dañando. Y entonces cometo el error como pastor. Y entonces agarro la cizaña y la levanto y la saco de esta congregación y la expulso de esta congregación. ¿Cuál sería la posición suya, hermano Abraham? Mi posición, Estoy corriendo a su esposa. ¿Le duele? claro que sí, porque ¿Qué haría entonces? irla a buscar. Irse con ella. Entonces arranqué la cizaña y se pierde el trigo también. Entonces, ¿qué es lo mejor? Dejarlos a ambos allí. Dejarlos a ambos allí. Porque quien debe de juzgar, quien va a ser la mejor escogencia, es Dios. Amén. Quien va a ser la escogencia es Dios. Y ve, no sea que por un acto maravilloso, a medio camino, la cizaña diga: renuncio a ser cizaña para que Dios me convierta en trigo. ¿Y qué le cuesta a Dios? Convertir a la cizaña arrepentida en trigo. Dios es grande, es maravilloso. Él sí lo puede hacer. Entonces, en la iglesia no podemos correr la cizaña, porque corremos el riesgo que se arranque el trigo. Entonces, de eso depende. Ahora, necesitamos también hacer el estudio y ver la diferencia de estos dos granos. En Mateo 13:36 dice: entonces, despedida la multitud, Jesús se vino a casa, y llegándose a él, a sus discípulos, le dijeron: decláranos la palabra de la cizaña del campo. Estaban inquietos. Ellos querían saber. Y entonces, respondiendo, Jesús les dice: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. ¿Quién? Dios. Y el campo es el mundo. Y la buena simiente son, ¿qué le dice? La buena simiente son los hijos del reino. Amén. Y las cizañas son los hijos del malo. Verso 39: y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como es cogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin de este siglo. Amados, veamos dos cosas. La pregunta es: ¿por qué mandó a que no se arranque la cizaña? ¿Qué impide esto, amados? ¿Por qué no permitir que se arranque la cizaña? Si cuando las mujeres, o cuando tenemos un jardín, o las mujeres tienen su jardincito, andan arrancando la maleza del jardín, o cuando el agricultor tiene su jardín, tiene sus cultivos, anda arrancando la maleza para dejar solamente la parte de que va a dar, que nos va a dar frutos, ¿verdad? Pues nos va a dar alimento. Pero en este caso, amados, es muy diferente. Yo recuerdo cuando sembraba arrozales, comprábamos, no lo chapeábamos con machete, comprábamos un artefacto que le llamábamos cuma, otros le dicen cola de gallo, otros le dicen panda. Y entonces, debajo de la creciente, que el arroz tiene un parecido al trigo, amados. Y entonces recuerdo que con la cuma nosotros andamos abajo sacando toda la maleza, las espinas, todo lo que es maleza, pero ninguna de esa maleza se parecía al arroz. Cuando íbamos a chapear la milpa, ninguna de esa maleza se parecía a la mata de maíz. Lo mismo cuando chapeábamos el frijol, ninguna de esa maleza se parecía a la mata del frijol. Pero aquí hay algo muy diferente. La cizaña
tiene el mismo parecido que el trigo y cuesta diferenciarla. La misma mata, las mismas hojas, el mismo color, las mismas vainas. Igualito. Parecidas, amados. Muy parecidas. Y entonces es difícil diferenciarlas. Igual en la iglesia. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y hay muchas veces que la cizaña, amados, parece tener tendencia a ser más espiritual que el trigo. Porque la cizaña se hace pasar por trigo para engañar, para envenenar. Porque si usted no sabía, la cizaña, ya en el término físico, en el término científico, la cizaña es venenosa. Se lo voy a ir explicando más adelante. Quien come cizaña se muere. Se lo voy a explicar cómo es el veneno y cómo se llama el veneno de la cizaña. Pero ambos crecen igualitos, igual en la iglesia. En la iglesia hay hermanos y hermanas que son buen trigo, pero hay algunos que parecen ser trigo y no lo son. El diablo los tiene camuflajeados ahí, tratando de ahogar al trigo, porque la cizaña tiende a crecer más alta, tiende a crecer un poquito más alta que el trigo. Lo único que la diferencia es que el trigo es más fuerte y la cizaña es más débil. El trigo pesa más y la cizaña pesa menos. El trigo cuando crece y ya tiene sus vainas, pesa tanto que el trigo se dobla, se inclina, se humilla, porque tiene suficiente peso. El cristiano que tiene suficiente peso espiritual, el cristiano que tiene suficiente madurez espiritual, se humilla, simplemente se inclina, porque sabe que hay un Dios a quien está adorando y no le importa lo que está pasando allá, ni lo que está pasando acá, ni lo que está pasando allá. Simple y sencillamente está postrado todos los días ante Dios. Son cosas muy diferentes, amado. Mientras que la cizaña, la cizaña se enaltece y se levanta y se ergue. Está levantadita, pero no pesa. No pesa. Se hace pasar por fuerte, pero es débil. Hay un vendaval, amados, y es muy conocido donde está el trigo y la cizaña. Hay un vendaval, amados. El día siguiente que pasó aquel vendaval, aquella tormenta, el trigo amanece siempre así, miren. Pero la cizaña amanece totalmente doblada, si es que quedó allí. Porque muchas veces el mismo vendaval la arranca y como no pesa, se la lleva y la convierte en tamo. Y dice la Biblia, es como tamo que arrebata el viento. Yo no sé si usted miró aquellas películas que yo vi en mi tiempo, de aquellas películas de vaquero, que allá en los desiertos se miran unas pelotas así como de zacate, como de monte seco, y que el viento se las va llevando. Amén. Esa es la cizaña débil. Anda de lado a lado a lado y en ningún lugar se siente a gusto, diferente al trigo que siempre está postrada en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplaudirle a Dios por eso. Entonces, en la investigación, amados, que estamos bien, en la investigación que hemos visto, nos metemos en la investigación, vemos que las dos crecen iguales, que no tienen diferencia al principio, hasta que el trigo madura. Hasta ahí se comienza a conocer la cizaña, cuando el trigo madura. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis. Cuando el cristiano es maduro, cuando el cristiano ha llegado a madurar, no habrá cizaña que lo menee, no habrá cizaña que lo ahogue, no habrá cizaña que lo saque de la iglesia, no habrá cizaña que lo haga, que quite las manos del arado. Nosotros los cristianos somos llamados a tener nuestras manos puestas en el arado para trabajarle a Dios permanentemente, pero eso lo hacemos cuando estamos maduros. Cuando no estamos maduros,
Con facilidad la cizaña llega y le quita al cristiano las manos del arado y el cristiano deja de trabajarle a Dios. El cristiano deja de ofrendarle a Dios. El cristiano deja de diezmar a Dios. ¿Por qué? Porque hay una cizaña que lo está ahogando ahí. Hay una cizaña allí. Entonces, el trigo, amados, como la cizaña, crecen juntos en el campo de Dios. Este es un campo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pero la cizaña crece junta. En el campo de Dios, tanto la cizaña como el trigo crecen juntos y terminan mezclándose. Y es allí cuando como cristiano usted debe de tener cuidado, pues la cizaña no dejará crecer al trigo, buscará las formas como ahogar al trigo. El trigo, amados, mire, el trigo se parece un poco así al arroz. El trigo es un cereal que nos nutre, nos da vida y nos da energía para seguir. De ahí que Jesús se refirió a los hijos del reino como semillas de trigo que están en este mundo. O sea, Jesús se refiere y Jesús nos reconoce, le reconoce a usted, me reconoce a mí como semilla de trigo que estamos en este mundo para hacer buen alimento, para hacer buenas cosas. Amén. Entonces, el mundo es el campo de Dios y el trigo es llamado a ser de bendición para muchos. Usted es trigo y usted debe de ser bendición para muchos. En cambio, amados, la cizaña también tiene granos y unos granitos con unas vainitas y algo allá adentro. Pero estos no son comestibles, es muy diferente. Se puede hacer harina de la cizaña como se hace con el trigo. Y hasta se puede elaborar el pan de la cizaña, pero quien la coma quedará envenenado. Mire, las vainas, esas semillitas, ¿y qué hay adentro? Del trigo, el 100% de ellas tienen alimento adentro, diferente a la cizaña. La cizaña, del 100% de la vaina, solo un 10% nada más tiene algo adentro. Las demás están vacías. Es igual que en la iglesia. En la iglesia el trigo está lleno de la gloria de Dios, está lleno de la presencia de Dios, está lleno de la unción de Dios, pero la cizaña está vacía y de lo único que está llena es de un 10%, amados, de cosas mortíferas. Y es ahí donde como cristianos hay que tener cuidado. Hay una sustancia en la cizaña llamada telumina, escríbalo, llamada telumina, que es muy venenosa. Y esa telumina la produce un parásito. En el cristiano, el parásito es el diablo, que se introduce en la mente de muchos cristianos para mantener activa la cizaña y así buscar la forma como afectar al trigo. Trigo que Dios está esperando que sea de bendición para muchos. Entonces, la telumina es una sustancia venenosa, amados, y la produce un parásito ahí en la cizaña. Y quien consume esas semillas experimentará náuseas, convulsiones e incluso la misma muerte. Así son los hijos del malo, pues la paga del pecado, dice la palabra, es muerte. Ellos solo están para dañar el entorno donde están creciendo. Hay mucha gente en la misma iglesia, amados, que con su Biblia, incluso algunos predican, incluso algunos cantan, incluso algunos se hacen pasar como grandes líderes, amados, pero aprovechan el liderazgo para poder sembrar cizaña. Aprovechan el liderazgo para poder dañarle el corazón a otros. En cambio, hay trigo en la iglesia, amados, que no necesitan ser líderes para alimentar del reino de Dios a otros. Son buenos, ayudan a otros, amados.
Mire, los que están con cizaña se tratan de buscar la forma como de beneficiarse en la iglesia, pero siempre están criticando a la iglesia. Y si están en una iglesia, se desarrollan y se activan a la par del trigo, pero tarde o temprano sus raíces intentarán ahogar al trigo. Tarde o temprano sus raíces. Entonces, ¿cómo lo hacen? Tratan de prepararse incluso con la palabra. Y usan la palabra, amados, para aplicarla en la vida de otros. Usan la palabra para hacerse sentir más grande que otros y ver de qué forma afectan la vida espiritual de otros. Se sientan a la par de otros, caminan a la par de otros, toman café, invitan a otros a salir, los invitan al cine, los invitan a comer en sus casas, los invitan a salir a tomarse un cafecito por allá, amados. ¿Pero para qué? Para aprovechar y sembrar el veneno que hay en sus vainas. ¿Y quién produce ese veneno? Un parásito llamado, como le dije, telumina. Ese parásito es el diablo. Y entonces de repente ven a alguien trabajando en la obra de Dios. Ah, no seas tonto. ¿Y por qué te estás trabajando en la iglesia? Si ese trabajo debe de hacerlo el pastor. No seas tonto. ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? No seas tonto. ¿Por qué tenés que salir a evangelizar? ¿Por qué perdés tu tiempo? Si todo eso de la iglesia, todo eso lo tiene que hacer el pastor. Usted va a ver algo. Usted va a ver algo. Trabájale a Dios y te va a bendecir Dios. Ah, pastor, pero ¿por qué todos los pastores son prosperados? Me gustaría darle la respuesta de una manera más fácil. Pídale a Dios y dígale a Dios que usted arde por dentro por pastorear. Y cuando Dios te ponga los zapatos de un pastor, me vas a contar. Escuché a alguien en una ocasión que dijo: bueno, yo voy a pastorear ya. Y alguien dijo: como ya voy a pastorear, hoy sí, voy a tener mi carro y mi casa. Y todavía están pataleando, ya pasan años. Hay muchos que buscan a pastorear, amados, porque quieren tener buenas casas, quieren tener buenos carros, creen que esto es así. Dios conoce nuestras necesidades. Pero para pastorear, los zapatos de un pastor tienen clavos. Y son clavos que están salidos. Son zapatos rotos. Zapatos que se les mete el agua, zapatos que se les mete el vidrio. Y a menudo que vas siendo fiel con Dios, Dios va bendiciendo. Pero hay muchas personas, amados, que se le acercan a otros: no ofrendes, no diezmes, mira que el pastor se lo va a robar. No vayas a evangelizar, de que sea el pastor que vaya. No vayas a orar al hospital por los enfermos, ese es el trabajito del pastor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El obrero es digno de ¿qué? De su salario. Y entonces en la iglesia, ¿quién es el que más le trabaja a Dios? Hola. Amados, qué bonito fuera que todos ustedes doblaran rodillas y le dijeran al Señor: Señor, yo quiero pastorear. Sería maravilloso. Sería maravilloso que todos ustedes, toda la iglesia, así como está, doblaran rodillas y le clamaran a Dios y le dijeran: Dios, envíame, prepárame, envíame a pastorear, Dios. Pero que usted le diga: envíame, voy sin ningún interés más que por el interés de lograr almas para tu reino. Y lo demás, Dios se encarga de eso. Entonces, amados, ellos, la cizaña, reciben la bendición, reciben bendiciones debido a que Dios se acuerda del trigo. O sea, si la cizaña está a la par del trigo, llueve, Dios envía la lluvia para que el trigo crezca, entonces la cizaña se beneficia. Se abona, el agricultor abona todo el cultivo
porque quiere que el trigo se fortalezca, pero la cizaña se aprovecha también de allí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que el trigo dejó de ser borracho a causa de la palabra, y como ahí está la cizaña dejó de ser borracha también. La cizaña dejó de ser prostituta también. La cizaña comenzó a ir dejando de ser mentirosa y va dejando un montón de cosas. ¿Se está beneficiando, sí o no? Está recibiendo bendición, o sea, se beneficia de la bendición. ¿A causa de qué? A causa de que él está a la par del trigo. Amados, miren, pero como son tan dañinos, siempre van a perjudicar el entorno de lo que Dios tiene establecido. La cizaña siempre va a tratar de perjudicar al pastor, a los líderes, a la misma iglesia. Por ejemplo, cuando alguien se te acerca y te da un mal consejo, te habla en mal del pastor, uno, te está dañando a ti, y si tú lo permites, te está debilitando, creyendo que el daño se lo está haciendo al pastor. No, el daño te lo está haciendo a ti, porque el pastor depende de Dios, no depende de ti. El pastor no depende del trigo, el pastor depende de Dios. Amén, amados. Entonces la cizaña siempre va a estar ahí tratando de arruinar el entorno de lo que haya, y todo esto sucede en todas partes. Porque la cizaña no puede cambiar de naturaleza. Que el único que puede cambiar la naturaleza de la cizaña es Dios. Pero si la cizaña anhela ser trigo, solo Dios. Amados, la cizaña fue sembrada por Satanás y es una forma de vengarse de Dios y dañar el campo de Dios. Y los cristianos que reciben la cizaña en sus vidas se vuelven rencorosos en la iglesia. Andan con rencor, todo lo ven mal, todo lo critican, todo les incomoda. Hay alguna actividad, le ponen un pero. Hay algún otro movimiento en la iglesia, le ponen un pero. Y siempre andan buscando argumentos de señalar negativamente. Andan con un negativismo, porque de eso se trata el enemigo: sembrar negativismo en el alma y en la mente y en el corazón de los cristianos. Muy diferente a lo que Dios hace, amados. Cuando estamos en Dios, cuando somos trigo, Dios siembra amor, 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 y adentro de ese amor va la paciencia, y adentro de ese amor va el compañerismo, y adentro de ese amor va el buen consejo. Diferente a la cizaña, amados. Entonces se vuelven rencorosos, vengativos, no olvidan ni pueden perdonar a alguien si alguien les hace algo. Siempre andan buscando de tratar de involucrar a otros. Siempre andan tratando de ver cómo otros se vuelven como ellos. Pero cuando alguien es trigo, amados, el trigo sabe que es trigo. El trigo sabe que Dios lo ha convertido en trigo y sabe que no es bueno ser cizaña, porque tarde o temprano va a ser arrancado, y cuando sea arrancado en manojos va a ser echado en el lago de fuego. Entonces el trigo mejor prefiere estar siempre en la presencia del Señor. Mire, permítame recordarte que los siervos se asombraron mucho de la cizaña. Quiere, Señor, que vayamos y la arranquemos. La cizaña vive camuflada en el mundo, amados, como en la iglesia, haciéndose pasar por cristianos auténticos. La cizaña de repente suelta algunas cosas cuando quiere dividir la iglesia. Mire, hermano, ay, hermano, qué barbaridad, hermano Abraham, usted con esa Biblia que solo tiene el Nuevo Testamento. Ay, hermano, si yo fuera el pastor, mire, hermano Abraham, si yo fuera el pastor,
yo le regalaría esta Biblia de estudio. Lástima que yo no soy el pastor. La cizaña. Hermano Luis, su Biblia ya la veo un poco vieja y no tiene forro. Ay, hermano Luis, lástima, que me duele que yo no soy el pastor. Si no, yo le regalaría una Thompson ahí con buen forro, hermano Luis. La cizaña. Y la cizaña comienza a pasearse, pero la cizaña tiene algo. No busca los fuertes, busca los débiles. Busca a los que sienten que no leen la palabra. Busca a los que sienten que no son verdaderos adoradores. Busca a los que sienten que no trabajan en la obra. Busca a los haraganes, busca a los acomodados y termina de reventarlos. Pero no se acerca al trigo que está macizo. Sabe que tarde o temprano se tiene que doblar a causa de su debilidad. Sabe que tarde o temprano va a ser descubierta. ¿Cuándo? Cuando el trigo madure y el trigo se inclina en humillación. Entonces ella queda paradita, y ahí es donde se reconoce, cuando que queda parada con su orgullo. No se inclina por orgullo, no se doblega por orgullo, no trabaja en la obra por orgullo. Pero qué bueno cuando el trigo maduró y el trigo se inclinó hacia Dios en humillación y le dice: Dios, aquí estoy. Amados, Camuflafada en la iglesia es idéntica al trigo, pues ella puede mimetizarse y nadie de nosotros debe de arrancarla. Tiene su tiempo. Pues quien quiera quitar el pecado corre el riesgo de quitar al pecador también. Nuestro trabajo es sembrar trigo y no arrancar la cizaña. Es juntar y no desparramar la cosecha. Tiene su tiempo, amados. Es un tiempo maravilloso. Si alguien sembró mal en tu vida, eso no te da derecho a juzgarle y a determinar si es trigo o es cizaña. Dios es el que juzga. Pues mientras estemos aquí, alguien puede arrepentirse y apartarse del pecado y decirle a Dios: Dios, no quiero seguir siendo cizaña. Dios, tu palabra me está enseñando, tu palabra me está liberando, tu palabra está llenando cada vaina vacía, está siendo llena de tu palabra, Dios. Y cuando menos se acuerda la vaina, ya no hay aquel veneno, sino que hay amor del reino de Dios. Y entonces se cambió la genética, la cambió Dios. Pero por sí sola no se puede cambiar, ni el hombre puede cambiar la genética de la cizaña, solamente lo puede hacer Dios. Por lo tanto, amados, cuídate, porque la semilla es sembrada mientras uno duerme. ¿Cuándo es que siembra la semilla de la cizaña el enemigo? Cuando el cristiano está dormido. ¿Y cuando es que el cristiano está dormido? No necesariamente que tenga tus ojos cerrados, no, es cuando no estás leyendo la palabra. Es cuando no estás orando, es cuando no te estás congregando, es cuando no estás participando de las actividades del reino. Amén, amados. Entonces, en cualquier momento alguien la siembra junto a tu trigo. Dentro de ti hay un trigo, amados. Hay un trigo. Amén, amén. Pero ese trigo puede contaminarse si tú le das espacio a que se siembre más cizaña en tu vida. Fíjense que a veces condenamos a la gente y a veces decimos: ay, es que este es malo. Pero dentro de cada persona siempre hay algo bueno. Les conté una ocasión que hace muchos años, ahí en la avenida 14 de julio, ahí por el cruce, iba una dama con su niño como de 3 años, y ella llevaba una cadena gruesecita en su cuello. Yo en mi carro atrás, y pasó un varón en bicicleta y le hizo así, mire, hasta le aruñó el cuello y le jaló la cadena. Era gruesa, se la reventó
y le quedó aquello marcado, echando sangre del cuello a ella. Y hubo un momento, amado, esto fue hace años, unos 20 y fracción de años, y yo recuerdo que me quedé en el carro y yo decía, capaz le echó el carro encima a ese. Qué malo ese hombre, qué bárbaro. Y me quedé, amados, etiquetando a aquel hombre como lo peor que habían visto mis ojos. Y eso se me quedó aquí. Como 3 meses después, yo andaba haciendo un mandado en una colonia acá atrás de la Suyapa, por las Canelas. Y recuerdo que veo una volqueta que trae una vuelta y viene levantando polvo. Y esa volqueta viene pero a una gran velocidad, y yo hice el carro a un lado. Y cuando miro el carro a un lado, miro un bebé en la curva, amados, que va cruzándose, un bebé apenas de 1 año y medio, 2 años, que apenas empezaba a caminar, aquel niño. Y cuando la volqueta viene encima, va una persona en bicicleta, tira la bicicleta, y esa persona sale corriendo y agarra el bebé y se tiró para el otro lado con el bebé encima. Se raspó la espalda. Y yo dije, wow, ese es un ángel. Ese hombre merece la gloria de Dios. Quedó la polvazón. Cuando el polvo está terminando, se va disipando el polvo, amados, sale la madre corriendo a buscar a su bebé, y el hombre sale con el bebé en la mano, todo sucio su hombro, ensangrentado porque se había raspado, a darle el bebé a su madre. Cuando se da vuelta a levantar la bicicleta, levanta la cara. ¿Qué cree? La misma persona que le había arrebatado a 3 meses antes la misma cadena a aquella muchacha, y que yo le había condenado. Qué hombre tan malo, me dan ganas de echarle el carro encima. Primero estuve pensando en echarle el carro encima y después le daba la gloria de Dios, lo premiaba. Entonces, dentro de nosotros siempre, amados, está el trigo y la cizaña. Pero ya nosotros, cuando maduramos como cristianos, debemos de cuidarnos si seguimos siendo trigo, si somos trigo por dentro, o permitimos que la cizaña vuelva. La cizaña es del diablo, no debemos de permitirla. Cuando se te acerca la cizaña a querer, amados, sembrar en ti, no lo permitas, porque eso no es de Dios. Eso te va a desanimar, eso va a hacer que te vayas de la iglesia, eso va a hacer que no te den ganas de venir a la iglesia, y vas a comenzar a envidiar a otros, vas a comenzar a criticar al pastor, vas a comenzar a criticar a los ministros de alabanza, vas a comenzar a criticar al líder, a los hermanos de la iglesia, y de repente vas a decir, ¿y por qué los estoy criticando si no tengo ninguna razón de hacerlo? ¿Sabe que nosotros los pastores nos ganamos enemigos de gratis? A menudo, amados, no, que ese pastor es ladrón. El otro día una persona me gritaba y me decía, usted es ladrón. Yo quedé callado. Ahí al rato me lo encuentro de nuevo y me dio la mano y me dice, ¿le dolió lo que le dije? Y le dije, no. ¿Cuánto te he robado para pagártelo? Dime qué te he robado a ti y yo te lo pago. Dime qué te he robado y te lo devuelvo cuadruplicado ahorita. ¿Te he robado? Te lo devuelvo cuadruplicado. Y si no me ajusta, me voy al banco, te lo devuelvo cuadruplicado, vamos. Y me quedó viendo así y me dice, wow, me reventó, pastor. ¿Ves? Usted no me ha robado nada, pero tú dices que soy ladrón. Dime para devolvértelo cuadruplicado. Nos ganamos enemigos de gratis solo por un problemita que hay. No es ni un problemita, sino que por algo grande. Solo porque somos siervos de Dios. ¿Por qué? Los enemigos de Dios son enemigos de nosotros. Es así, amados. Entonces debemos de aprender a tener cuidado, amados. Se dice que el trigo es más pesado que la cizaña. Voy a hacer un rumeo en esto. El trigo es más pesado que la cizaña, y debido a esto llega un momento que el trigo se inclina, porque el trigo es humilde,
y se doblega por el peso espiritual que tiene. Así es el creyente, que haga lo que haga, sabe que la gloria de Dios es para él. Pero la cizaña es diferente. Por dentro es hueca. Por dentro la cizaña es estéril. Sus granos son oscuros, diferentes a los granos del trigo. Los granos del trigo son claros, amarillentos, más emblanquecidos que amarillentos. Pero los granos de la cizaña son oscuros. El 90% de sus vainas en su interior están vacías y el 10% están llenas pero de veneno. Se lo dije al inicio, ¿verdad? Y es tan liviana que cualquier viento se la lleva de iglesia en iglesia. ¿Verdad? Es tan liviana que cualquier viento se la lleva de iglesia en iglesia. Y le dio vuelta a todas las iglesias de la ciudad, no encontró paz. Entonces la lleva al desierto. Y ahí es como Tabo, que arrebata el viento. Que el viento se la lleva para todo lugar. De ahí que leemos que es atada en manojos y es quemada en el infierno. Si ella es sacudida, le falta peso. Amados, cuando la van a sacudir, no hay fuerza para sacudirla, diferente al trigo. El trigo lo agarran y el mismo peso lleva a ser sacudido, y en el tapesco salen los granos de trigo. Me tocaba hacerlo a mí con el arroz cuando cosechaba el arroz, amados. Agarraba los manojos de arroz y pesaba la punta, porque acá estaban todos los granos, y me tocaba cosechar eso. Entonces, amados, crece erguida como sinónimo de altivez, diferente al trigo, que cuando quiere madurar se dobla. Erguida, diferente al sinónimo del orgullo y la falta de reverencia. Ambas crecen juntos. En la iglesia, el trigo y la cizaña crecen juntas, oran juntas, cantan juntas, saltan juntas, trabajan juntas, activan juntas, hasta pueden predicar incluso. Y ante los ojos del humano es imposible diferenciarlas a veces. Ambos pronuncian el nombre de Jesús, pero uno de ellos es de labios. El de la cizaña, cuando pronuncia el nombre de Jesús, es de labios, pero el del trigo es del corazón. Jesús nos dijo: por su fruto los conoceréis. O sea, tarde o temprano van a haber frutos. Tarde o temprano el trigo se va a conocer por sus buenos frutos, y tarde o temprano la cizaña se va a conocer por sus malos frutos también, amados. Es por eso que la fe y las obras van juntas, porque más que las palabras que podamos decir, están las obras que siguen a nuestras palabras. Recuerde que cualquier persona que vive hablando de los demás, cualquier persona que pasa criticando a los demás, cualquier persona que por nada critica al siervo de Dios, critica a los ministros de alabanza por cualquier cosa, amados, es porque hay cizaña adentro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que de la iglesia, después de un sermón, sale mucha gente? Guau, me habló Dios. Me habló Dios. Tengo que arreglar eso. Dios me habló. En cambio, hay otros que salen: esa palabra fue por mí, que la predicó el pastor. A mí no me gustó la predica de hoy, pero salieron varios bendecidos. A mí aparece uno: hoy no me gustó la alabanza, no le sentí gusto a la alabanza. Y si es la adoración, mucho peor. Y en medio de la adoración había gente llorando. En medio de la adoración había gente sometida a Dios, humillados ante Dios, clamando ante Dios. Había gente que sentían que Dios estaba allí. Y de repente alguien: a mí la alabanza hoy no me gustó. En la exaltación, en la alabanza de júbilo, muchos brincando como locos, alegres, gritando aleluya, gloria a Dios.
y de repente otros, hoy la iglesia parecía loca, brincando todos. Qué tremendo. Entonces recuerde que cualquier persona que pasa hablando es que no está sujeta. Hay quienes no se sujetan a su pastor, como dice la palabra, libro de Hebreos 13:17. Hay quienes siguen en su orgullo, por más que tengan una Biblia, por más que la lean, como que si fuera, amados, su modus vivendi, pero no lo usan como su modus vivendi, lo usan para hacer cizañas. En Hebreos 13:17 dice: escuchad a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar la cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Amados, quien no se sujeta a su pastor anda mal. Quien no se sujeta a su autoridad, quien habla mal de su autoridad, quien habla mal del hombre que pasa orando por... Imagínese el pastor doblando rodillas, el pastor orando por la vida de los miembros de la iglesia, y adentro está la cizaña, y la cizaña criticando al pastor, y el pastor orando por la misma cizaña, para que la cizaña cambie de genética. Amados, el trigo se humilla, se arrepiente, y si se equivocó, abandona el pecado y no deja que el pecado siga creciendo en ella, sino que el trigo sigue creciendo. En cambio, la cizaña es la que crece, y la cizaña busca la manera de ahogar el trigo. Y el trigo, aunque le critiquen, aunque le persigan, ve a la cizaña crecer más alto que él, pero no se siente menos, porque sabe que se está doblegando ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. El trigo no se preocupa, pues conoce que la cizaña le gusta jactarse. El trigo en su madurez descubre que a la cizaña le gusta jactarse, y que la cizaña se quiere hacer más fuerte, más grande, de más valor que el trigo. Pero el trigo en su humildad espera en Dios. Sabe que viene un día en que van a ser separados. Sabe que viene el día de la cosecha. Sabe que viene el día de los segadores, que son los ángeles, y que los ángeles van a saber identificar al trigo, y que primero va a ser arrancado no el trigo, sino la cizaña, y la cizaña va a ser separada para ser quemada, pero el trigo va a ser separado para ser honrado ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados, recuerde que quien ha conocido a Jesucristo es trigo, y que esa esencia no debe de cambiar. Pero cuídese, porque la cizaña se siembra sin que nos demos cuenta. Es por eso que se nos enseña, amados, a mantenernos siempre en el reino de Dios, a mantenernos siempre como hijos de Dios. Ahora, que esta enseñanza, amados, esta enseñanza, nadie se vaya a autojustificar tampoco en la tibieza con esta enseñanza. Es que yo estoy débil porque alguien se me acercó y me sembró cizaña. Es que yo estoy débil porque ya me acuerdo, el hermano fulano de tal es el culpable de que yo esté así. He criticado al pastor, pero no es mi culpa, es que el hermano fulano... No, momentito. Si ya criticó, y aquí nomás no le queda más que decirle al Señor: Señor, me arranco la cizaña. Y decirle: Señor, perdóname. No le pida perdón al pastor, no, es a Dios. Usted no se preocupe, que al pastor quien lo tiene aquí es Dios. Usted con quien tiene que arreglarse es con Dios. Amén, amados. Así es que seamos cuidadosos, amados. No permitamos que otras personas se nos acerquen a enfermarnos el corazón contra el siervo de Dios, a enfermarnos el corazón contra la iglesia, y de repente entonces nos vamos a ir a otra iglesia buscando, amados, que el pastor no tenga defectos, y vamos a encontrar que en la otra iglesia también tiene defectos, porque es hombre, porque es de carne y hueso. Y entonces nos vamos de la segunda iglesia y buscamos a la tercera iglesia, y en la iglesia a lo mejor está peor la cosa, y nos vamos a otra iglesia y de repente está peor la cosa, y nos vamos a otra iglesia y de repente está peor la cosa. Mejor echemos raíces ahí donde Dios lo ha traído. Si Dios lo ha traído a este lugar, a usted,
Eche raíces ahí. Vuélvase fuerte. Órele a Dios siempre, que tarde o temprano en la vida suya va a haber una madurez, y esa madurez te va a inclinar ante Dios. Le das una alabanza a Dios, de palmas a Dios por esto. Sabe que hoy no he ministrado una enseñanza evangelística, ni una enseñanza bonita. No ha sido una enseñanza, wow, no. Porque Dios no me ha mandado a deslumbrarte. Me ha enviado a prevenirte para que sigas siendo trigo. Yo quiero llamar al altar hoy. Quizás habrá alguien hoy que quiere reconciliarse con Dios. Quizás habrá alguien hoy que quiere ser trigo. Alguien hoy que quiere decirle a Dios, Dios, cambia mi genética, yo quiero ser trigo. Alguien que le diga, Dios, yo me arrepiento de mis pecados, me había apartado de ti, pero me quiero volver a ti. Cierre sus ojos, por favor, un momento. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y comience a orarle a Dios para que los que se habían alejado de Dios se vuelvan a Él. Si hay alguien hoy que quiere reconciliarse con Dios o quiere entregarle su vida por primera vez a Dios, dígale conmigo, cierre sus ojos y dígale conmigo, Señor Jesús, yo te entrego mi vida, mi alma, mi mente y mi corazón. Dígale, Dios, arranque de mi vida los resentimientos, los rencores, los malos pensamientos, las amarguras que han habido en mí, porque quiero ser trigo de bendición. Dígale, Dios, me vuelvo a ti, recíbeme de nuevo y manda a tu Espíritu Santo a que me direccione para que yo nunca me vuelva a apartar. También los trigos, órele a Dios y dígale, Señor, no permitas que la cizaña me ahogue, no permitas que la cizaña me envenene, no permites que la cizaña haga que me aleje de la iglesia, no permitas que la cizaña me haga ser infiel. Dígale, Dios, quiero ser trigo de bendición para los míos, para las personas aún las que no conozco. Quiero ser trigo de bendición. Dígale, manda a tu Espíritu Santo a guiarme, a llenarme de la sustancia tuya, porque tu sustancia es de bendición, Dios. Tu sustancia da vida y quiero tener vida de la sustancia tuya. Dígale, gracias por perdonarme, gracias por recibirme, gracias, Dios. Dígale, amén. Alguien oró conmigo, levanta su mano. Hay alguien que se ha reconciliado con el Señor. Solo quiero bendecirlo desde acá. Quiero bendecirles. Levanto mis manos y le bendigo. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús y declaro que son trigos de bendición. Declaro que Dios los ha puesto como trigos de bendición. Declaro que serán bendecidos y que sus familias serán bendecidas a través de ustedes, sus amigos serán bendecidos a través de ustedes, y que el mejor alimento que van a desparramar para otros es la palabra del reino de Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amados, Dios les bendiga. Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Una iglesia de poder, unción, sanidad y milagros.